Bienvenidos al Lado Oscuro, un podcast donde hablaremos de sucesos paranormales, crímenes reales y asesinos seriales. Juntos, buscaremos respuesta a aquellos crímenes que nunca fueron resueltos o causaron histeria colectiva. Analizaremos evidencia y daremos un viaje al pasado para meternos en las mentes retorcidas de nuestros protagonistas. Hay crímenes y hay monstruos, y luego está él, un hombre que abrió cuerpos como quien abre un cajón, que fotografió la muerte, que durmió entre cadáveres, que convirtió su apartamento en un altar a la descomposición. Durante más de una década, Jeffrey Dahmer acechó las calles de Milwaukee. No elegía al azar, no mataba por impulso, los atraía, les ofrecía compañía y luego, en la soledad de su apartamento, los convertía en silencio. Quiero que se quede para siempre. Que se quede. Para siempre. Entre 1978 y 1991 cometió al menos 17 asesinatos. Víctimas jóvenes, vulnerables, muchas de ellas olvidadas por la sociedad, y lo que les hizo va más allá de lo humano: canibalismo, necrofilia, disección y fotografías, siempre fotografías. No fue capturado por una investigación brillante, fue un sobreviviente quien lo denunció. Fue la casualidad lo que detuvo al hombre que había planeado hacer de su baño un templo de huesos humanos. FBI, open up! Yo soy Marcos García, tu guía en este viaje a través del Lado Oscuro, un podcast donde desenterramos los secretos más oscuros de los asesinos seriales que han acechado en las sombras de la historia. Y hoy descendemos al sótano de la mente de Jeffrey Dahmer, un asesino, un monstruo y quizá el reflejo más perturbador de una sociedad que eligió mirar hacia otro lado. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. Your Honor, I know that you are about to sentence me. I ask for no consideration. I know my time in prison will be terrible, but I deserve whatever I get because of what I have done. Thank you, Your Honor, and I am prepared for your sentence, which I know will be the maximum. I ask for no consideration. En apariencia era un niño común, rubio, callado, de ojos claros y gesto ausente. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Era el primogénito de Lionel y Joyce Dahmer, una pareja de clase media alta, con aspiraciones académicas y una casa rodeada de árboles, perros y estabilidad aparente. Pero la fachada, como muchas veces ocurre, escondía fracturas. Lionel, su padre, era químico analítico, pasaba largas horas fuera de casa, obsesionado con su carrera. Joyce, su madre, sufría de ansiedad crónica, depresión e incluso episodios psicóticos. Las peleas eran constantes, los gritos rutina, y Jeffrey aprendió a desaparecer sin moverse. Era un niño solitario, no hablaba mucho, no mostraba emoción. A los 6 años, tras una operación menor para corregir una hernia, todo comenzó a cambiar. Se volvió más retraído, más desconectado. Sus maestros decían que parecía vacío. A los 8 años, desarrolló una fascinación por los animales muertos.
recogía cadáveres de ardillas, mapaches atropellados y los llevaba al bosque, no para enterrarlos, sino para abrirlos. Decía que quería ver cómo eran por dentro. Le gustaba coleccionar huesos. Una vez desenterró el cuerpo de un perro muerto y empaló su cabeza en una estaca detrás de su casa. Cuando su padre lo descubrió, creyó que era simple curiosidad científica, pero Jeffrey no estudiaba la vida, estudiaba la muerte. En la escuela secundaria, Dahmer era invisible, apenas tenía amigos, no destacaba en nada. A veces fingía ataques epilépticos en público simplemente para llamar la atención. Lo llamaban Weird Jeff, y aunque sonreía de vez en cuando, esa sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Fue en esta época cuando comenzó a desarrollar pensamientos sexuales muy oscuros. Dahmer era homosexual, pero no encontraba conexión, no buscaba afecto. Lo que deseaba era control, silencio, inmovilidad. Quiero que no se mueva, que se quede para siempre. En sus fantasías, las personas no hablaban, no lo juzgaban, solo estaban ahí, quietas, desnudas y sin voluntad. En 1978, justo después de graduarse del instituto, algo se rompió por completo. Lionel y Joyce finalmente se separaron. Ambos abandonaron el hogar por diferentes razones, dejándolo solo por semanas en la casa familiar. Tenía 18 años y estaba completamente solo con sus pensamientos. Y en ese vacío encontró su impulso. Era el 18 de junio de 1978, una tarde cálida de verano en Ohio. Jeffrey Dahmer tenía 18 años, acababa de graduarse y estaba solo, completamente solo en la casa familiar, sin supervisión, sin amigos y con una mente que ya no podía sostenerse en fantasías. Hello, do you wanna party some more? Sure. All right, good. My name's Jeffrey. Steven Hicks. Nice to meet you. Ese día, mientras conducía cerca de Bath Township, vio a un joven haciendo autostop. Su nombre era Steven Hicks, tenía 18 años, cabello castaño y sonrisa amable. Iba rumbo a un concierto de rock. Jeffrey le ofreció un aventón y una cerveza en su casa. Steven aceptó. Durante horas conversaron, bebieron, escucharon música, pero en algún momento Steven quiso marcharse y Jeffrey no quiso que lo hiciera. Dijo más tarde que en ese momento no quería perderlo, que no soportaba la idea de quedarse otra vez solo. Entonces, Dahmer lo golpeó por detrás con una pesa de gimnasio, una vez, luego otra, y cuando el cuerpo cayó, lo estranguló con la misma barra de metal. Luego despojó la ropa del cuerpo de Hicks antes de explorar su pecho con sus manos, para luego masturbarse sobre su cadáver. Durante horas, el cuerpo yació en el suelo del sótano. Jeff lo observó, lo tocó y por primera vez se sintió satisfecho. Lo desmembró en el sótano, separó los miembros, empacó partes de ellos en bolsas de basura, otros los trituró con un mazo en el jardín trasero y el cráneo lo mantuvo por un tiempo como un recuerdo. Ya no se irá. Pese a la brutalidad del acto, nadie lo descubrió. Steven Hicks fue reportado como desaparecido, pero no hubo sospechas, no hubo arrestos. Dahmer, frío, calculador, continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Poco después, Dahmer se alistó en el ejército. Pasó los siguientes años entre bases militares en Alemania y Estados Unidos. Su adicción al alcohol creció. Fue expulsado por mala conducta, pero los impulsos nunca se fueron.
Fue como cruzar una línea, y una vez que la crucé, ya no supe regresar. Eso fue el comienzo, porque después de Stephen Hicks, Jeffrey Dahmer ya no necesitaba excusas, solo necesitaba cuerpos. Quiero que se quede. Que se quede. Para siempre. A principios de los años 90, en el número 213 de la Oxford Apartments of Milwaukee, vivía un joven callado. Trabajaba en una fábrica de chocolate. Se mantenía al margen. Sonreía muy poco. El vecino de al lado se quejaba del olor, pero Dahmer decía que era carne en mal estado o que simple y sencillamente su pez había muerto. Pero lo que había detrás de esa puerta no era comida, era una cámara de horrores, un museo de la muerte, un ritual macabro ejecutado con precisión quirúrgica y una calma inhumana. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer asesinó al menos a 17 hombres. La mayoría eran jóvenes, entre 14 y 31 años. Muchos eran homosexuales. La mayoría eran afroamericanos, latinos o asiáticos. Eran personas marginadas, sin redes de apoyo, sin eco en las autoridades. Stephen, Anthony, Kenerak, Edward. Dahmer los conocía en bares, estaciones de autobús o simplemente en la calle. Les ofrecía dinero por posar para fotos o simplemente compañía. Y una vez dentro de su apartamento, ya no salían. Cada uno con una historia, una vida, una familia. Hoy recordamos sus nombres y los hechos que marcaron sus trágicos destinos. Stephen Walter Tuomi, de 25 años, asesinado el 20 de noviembre de 1987. Pasaron casi 10 años, una década sin matar, o al menos sin que nadie lo supiera. En 1987, Dahmer conoció a Stephen Tuomi, un joven amable de 25 años. Se vieron en un bar, rieron, bebieron y Dahmer lo convenció de pasar la noche en un motel. Según el propio Dahmer, no recordaba haberlo matado. Dijo que despertó y encontró a Stephen muerto, con el pecho hundido y lleno de moretones. Compró una maleta grande, metió el cuerpo dentro y lo llevó en un taxi hasta la casa de su abuela. Allí, en el sótano, lo desmembró y nunca se encontraron sus restos. James Edward Dockstader tenía tan solo 14 años y fue asesinado el 16 de enero de 1988. James, de ascendencia nativa americana, se encontraba en una estación de autobuses cuando conoció a Jeffrey Dahmer. Le ofreció dinero para posar desnudo, $50 y una promesa de regresar pronto. Lo llevó a la casa de su abuela, le dio alcohol, lo drogó y después lo estranguló. Guardó su cuerpo por varios días en el sótano, lo visitaba, lo observaba. Después lo desmembró, lo disolvió en ácido y lo eliminó por completo. Su familia lo esperó por días, pero James nunca volvió. Richard Guerrero, de 22 años, fue asesinado el 24 de marzo de 1988. Era latino, alegre, con sueños de independencia y trabajo. Conoció a Dahmer en la calle. El asesino usó el mismo truco: dinero por fotos. Una vez dentro, Dahmer lo drogó y lo estranguló. Era casi un proceso automático, como si cada cuerpo fuera una réplica del anterior. Desmembramiento, ácido, eliminar rastros. Pero Dahmer no solo mataba, documentaba, tomaba fotos, guardaba fragmentos y con cada víctima se sentía más completo. Anthony Lee Sears, de 24 años, fue asesinado el 25 de marzo de 1989. Anthony Sears era modelo aficionado, tenía 24 años, amaba la ropa, el estilo y soñaba con una vida mejor. Dahmer lo conoció en un centro comercial. Esa noche lo llevó a la casa de su abuela. La misma rutina,
pero con un giro nuevo. Dahmer confesó que Anthony fue el primero del que decidió conservar partes del cuerpo como souvenirs, su cabeza, sus genitales, guardados en una caja en su armario, como trofeos, como posesiones. Anthony fue la línea que Dahmer cruzó para no volver jamás. Raymond Lamont Smith, alias Ricky Biggs, de 32 años, fue asesinado el 20 de mayo de 1990. Fue el primero asesinado en el nuevo apartamento de Dahmer, en la calle 25 al norte. Jeffrey le ofreció $50 por posar. Compartieron bebidas, pero Dahmer ya había preparado todo. Lo drogó y lo estranguló. Luego le tomó varias fotografías. Conservó su cráneo, que pintó y colocó en un estante. El apartamento ya no era un hogar, era un museo. Edward Warren Smith, de 27 años, fue asesinado el 14 de junio de 1990. Era alegre, sociable y desapareció sin dejar rastro. Dahmer lo drogó, lo mató e intentó conservar su cráneo en un horno, pero lo destruyó por accidente. Se frustró, dijo que lamentaba perderlo, como si hablara de un objeto valioso. Con Edward aprendió que la descomposición era su enemigo y comenzó a perfeccionar métodos para preservar los cuerpos. Ernest Marcus Miller, de 22 años, fue asesinado el 2 de septiembre de 1990. Ernest Miller era un aspirante a bailarín, culto, educado y soñador. Dahmer lo llevó a su departamento y lo asesinó con un corte en la arteria carótida. Bebió su sangre, conservó su esqueleto completo y fue uno de los asesinatos con más parecido a algún tipo de ritual. David Courtney Thomas, de 22 años, fue asesinado el 24 de septiembre de 1990. Dahmer conoció a David en una estación de autobuses. No le gustó físicamente, pero no lo dejó ir. Lo drogó, lo mató y tomó fotos del proceso de desmembramiento. No se recuperaron sus restos. Curtis Darrell Strauder, de 17 años, asesinado el 18 de febrero de 1991. Curtis era estudiante, soñaba con ser modelo. Dahmer lo conoció en la calle, lo llevó a su apartamento y repitió el proceso. Lo drogó, lo esposó y lo mató. Conservó su cráneo, manos y genitales. Curtis tenía 17 años y, como tantos otros, nadie lo estaba buscando con urgencia. Errol Lindsay, de 19 años, fue asesinado el 7 de abril de 1991. Errol era un joven tranquilo, trabajador, mecánico de día y devoto a su familia. Fue la primera víctima del experimento más oscuro de Dahmer, la creación de un zombie viviente. Quería una compañía permanente, un cuerpo presente, pero sin voluntad. Después de drogar a Errol, le perforó el cráneo con un taladro e inyectó ácido clorhídrico directamente en su cerebro. Esperaba mantenerlo vivo, pero sumiso. Errol despertó, se quejaba de dolor, caminaba desorientado. Horas después, Dahmer lo estranguló, le quitó la piel, intentó conservarla intacta durante semanas. La guardaba como si fuera una prenda, una piel ajena para cubrir su vacío. Tony Anthony Hughes, de 31 años, asesinado el 24 de mayo de 1991. Tony Hughes era sordo, se comunicaba con lenguaje de señas y llevaba un cuaderno consigo para escribir. Era amable, elegante y aspiraba a ser modelo. Jeffrey Dahmer le escribió una invitación. ¿Quieres venir a tomar algunas fotos por dinero? Tony aceptó. Durante 3 días, Dahmer mantuvo el cuerpo de Tony en su departamento. Lo fotografió, lo posicionó, le habló, como si aún estuviera vivo. Cuando se cansó, lo desmembró y guardó su cráneo. 911, what's your emergency?
Henrik Sintay Somphone, de 14 años, fue asesinado el 27 de mayo de 1991. El caso de Henrik es el más desgarrador. Con apenas 14 años, había huido del departamento de Dahmer, desnudo, desorientado y sangrando, y fue encontrado por dos mujeres que llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, Dahmer los alcanzó y mintió. Dijo que era su novio, que estaba borracho, que discutieron, y los policías le creyeron y le devolvieron al niño. Intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend. Henrik fue asesinado esa misma noche. Su cráneo fue guardado en el congelador. Días después, los mismos oficiales que lo devolvieron encontrarían su cabeza en el refrigerador. El sistema había fallado y la humanidad también. Matt Cleveland Turner, de 20 años, fue asesinado el 30 de junio de 1991. Matt Turner era estudiante, soñador, de voz suave y sonrisa generosa. Lo conoció en una parada de autobús en Chicago. Lo convenció de viajar con él a Milwaukee, prometiéndole una sesión de fotos y dinero. Lo drogó, lo estranguló, luego guardó su cabeza y sus órganos internos en bolsas plásticas para después meterlo al refrigerador. El apartamento 213 era ahora un almacén de la muerte. Jeremiah Benjamin Weinberger, de 23 años, asesinado el 5 de julio de 1991. Jeremiah era alegre, artístico y confiado. Aceptó la invitación de Dahmer a pasar el fin de semana, pero en la noche del segundo día dijo que quería regresar a casa y eso selló su destino. Jeffrey intentó otro experimento. Inyectó agua hirviendo directamente en su cráneo. Jeremiah sobrevivió por horas, luego cayó en coma y finalmente murió. Fue uno de los pocos que casi logró sobrevivir. Oliver Joseph Lacey, de 24 años, fue asesinado el 15 de julio de 1991. Oliver era atlético, fuerte y disciplinado. Soñaba con ser fisicoculturista profesional. Jeffrey Dahmer lo conoció en la calle y le ofreció dinero por una sesión de fotos. Oliver aceptó con una mezcla de curiosidad y necesidad. Lo drogó, lo estranguló y esta vez fue más meticuloso. Colocó el corazón en una bolsa plástica, guardó su cabeza en el refrigerador y su esqueleto, cuidadosamente preparado, fue almacenado para formar parte de su altar. Era más que un crimen, era un proyecto, una obra de locura. Joseph Arthur Brandhoff, de 25 años, asesinado el 19 de julio de 1991. Joseph era padre de 3 hijos. Había llegado recientemente a Milwaukee en busca de trabajo. Conoció a Dahmer en una parada de autobús. La promesa era la misma: fotos, pago fácil, una noche tranquila. Lo drogó y lo estranguló, pero esta vez el cuerpo permaneció por días sin refrigeración. El olor comenzó a alertar a los vecinos. Dahmer intentó contenerlo usando lejía, ventiladores, pero ya no podía controlar su mundo. El apartamento 213 estaba podrido por dentro y por fuera. 17 víctimas, 17 vidas interrumpidas por la oscuridad de un solo hombre. La mayoría eran jóvenes, vulnerables, olvidados por la sociedad. Y en ese olvido, Dahmer encontró el terreno fértil para construir su infierno. Cada nombre, cada rostro es más que una estadística. Es una historia que no pudo terminar como debía. Y aunque el mundo recuerda a Dahmer, el lado oscuro honra también a quienes fueron silenciados. Era el 22 de julio de 1991. Milwaukee estaba a punto de descubrir lo que se escondía detrás de la puerta del apartamento 213. Y fue gracias a alguien que logró escapar: Tracy Edwards, un joven afroamericano de 32 años. Dahmer
Lo había llevado a su apartamento con la misma táctica de siempre: fotos, dinero y compañía. Pero algo no estaba bien. El lugar olía a carne podrida, había ácido en vasos y en una habitación, sobre la cama, esposas, un cuchillo y fotografías que no debían existir. Help! Somebody call the police! Help me! Tracy huyó, encontró una patrulla, llevó a los oficiales directamente al apartamento y lo que vieron adentro los marcaría para siempre. Name's Jeff, right? You handcuffed this man? El refrigerador tenía una cabeza humana, el congelador, corazones, hígados, carne humana envuelta como si fuera para la cena. En el closet, un tambor azul lleno de ácido con torsos descompuestos, y sobre la cama, fotos Polaroid de cuerpos mutilados en diferentes etapas de desmembramiento. Tenemos múltiples restos humanos. Había también cráneos limpios, alineados como trofeos, una colección macabra que Dahmer no escondía. De hecho, confesó casi aliviado. Jeffrey Lionel Dahmer fue arrestado esa misma noche. Durante las siguientes semanas cooperó, confesó 17 asesinatos, detalló los métodos, nombró a cada una de las víctimas. No mostró arrepentimiento, solo fatiga, como si finalmente pudiera descansar. El juicio comenzó en enero de 1992. La defensa alegó locura. La fiscal insistió: esto no es un enfermo, es un asesino que eligió matar. Los testimonios fueron insoportables. El público lloraba. Algunos salían de la sala por náuseas. Jeffrey Dahmer lo sentenció a 15 cadenas perpetuas. Fue condenado a 957 años de prisión. Cumpliría su sentencia en la prisión de Columbia, en Wisconsin. En la prisión, Dahmer no pidió protección, leía la Biblia, decía haberse arrepentido, incluso fue bautizado, pero seguía siendo lo que era: un símbolo del horror, una grieta en la naturaleza humana. Algunos presos lo acosaban, otros lo evitaban, pero uno en particular, Christopher Scarver, lo observaba con atención. Tú no mereces respirar. El monstruo estaba tras las rejas. Cumplió una condena múltiple en la prisión estatal de Columbia, en Portage, Wisconsin. Se había convertido en un símbolo del mal, pero también en una figura obsesiva para la prensa, para los fanáticos del crimen y para los demás reclusos. Jeffrey Dahmer parecía tranquilo, leía la Biblia, decía haberse convertido, aceptaba entrevistas con voz monótona, decía que merecía morir, que había aceptado su destino, pero también provocaba. Algunos internos dijeron que bromeaba sobre sus crímenes, que formaba su comida en forma de cuerpos, que dejaba rastros de ketchup como si fueran sangre, y no todos lo soportaban. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asignado a tareas de limpieza junto a otros 2 internos, Jesse Anderson, condenado por asesinar a su esposa, y Christopher Scarver, un hombre esquizofrénico, condenado por homicidio. Durante minutos estuvieron sin supervisión. Scarver tomó una barra metálica de entrenamiento y golpeó a Dahmer por detrás en la cabeza. Luego hizo lo mismo con Anderson. Los guardias los encontraron minutos después. Anderson agonizaba y Dahmer ya no respiraba. Tenemos un ataque múltiple. Requiere asistencia médica urgente. Scarver declaró que lo hizo por mandato divino. Dijo que Dios le había hablado, que Dahmer no mostraba arrepentimiento real, que la justicia no era suficiente y que si el sistema no lo mató, él sí lo haría. Lo hice por los que ya no pueden hablar. Otros creen que fue venganza personal, que Scarver, afroamericano, ejecutó lo que muchos sentían, que Dahmer
al haber asesinado en su mayoría a hombres de color, había cometido un genocidio en miniatura, un crimen racial sin etiqueta legal. Jeffrey Dahmer murió a los 34 años, no hubo ceremonia, su cuerpo fue cremado, sus cenizas divididas entre sus padres. No hay tumba, no hay flores, solo memoria y advertencia. ¿Qué convierte a un hombre en un monstruo? ¿Nace así o se forma con el tiempo? Esa es la pregunta que rodea el caso de Jeffrey Dahmer. Una pregunta que hasta hoy no tiene una respuesta clara. Durante el juicio, psicólogos y psiquiatras se enfrentaron en una guerra de diagnósticos. Algunos afirmaban que Dahmer sufría de un trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia latente o necrofilia compulsiva. Otros aseguraban que no tenía ninguna enfermedad grave, que era consciente, calculador, que sabía exactamente lo que hacía. Dahmer mismo parecía dividirse en dos. A veces decía que lo lamentaba profundamente, otras hablaba de sus crímenes con una frialdad que helaba la sangre. Solo quería que no se fueran, dijo una vez. Quería que se quedaran conmigo para siempre. Muchos expertos coinciden en algo. Dahmer no mataba por placer sexual solamente, sino por control, por miedo a la soledad, por una necesidad irracional de poseer a otro ser humano en su forma más absoluta, sin voluntad, sin voz, sin juicio. Silencio. Permanencia. Silencio. Su infancia no fue violenta, pero sí fría. Su adolescencia fue solitaria. Y en ese aislamiento, su mente comenzó a construir un mundo alterno, donde los cuerpos eran objetos, donde la compañía debía ser eterna, donde la vida de los demás valía menos que su vacío. El caso de Dahmer cambió la cultura popular, inspiró libros, documentales, películas e incluso fetichismo por parte de sus seguidores perturbados. Su nombre es sinónimo de horror, de lo impensable, pero también generó debates urgentes. ¿Cómo fallaron las autoridades? ¿Por qué la mayoría de sus víctimas eran hombres de color? ¿Qué papel jugó el racismo, la homofobia y la marginación social en este caso? Jeffrey Dahmer no era un fantasma, era un hombre, uno que trabajaba, que iba al supermercado, que saludaba al vecino, y en eso está lo más inquietante, porque si un monstruo puede vivir disfrazado de normalidad, ¿cuántos más hemos cruzado en silencio? Nunca sabrás quién te mira. El lado oscuro no se esconde en la oscuridad, a veces vive al lado de tu casa. He is perhaps America's most notorious serial killer and sex offender, known for enticing his victims to his home, plying them with alcohol, then killing, sexually assaulting, dismembering, and finally eating them. The scene of his capture was described as more of a sick museum than a crime scene, with human skulls and organs in the refrigerator and freezer, torsos dissolving in acid-filled barrels, and Polaroid pictures of his victims in bizarre poses in various stages of dismemberment. Jeffrey Dahmer was killed in prison in 1994. Jeffrey Dahmer ya no está. Su apartamento fue demolido, sus cenizas esparcidas, sus víctimas enterradas, pero el eco permanece. Solo quería que se quedaran. El caníbal de Milwaukee dejó algo más que cuerpos, dejó una herida en la idea de seguridad, una advertencia de que el horror no siempre grita. A veces te ofrece una cerveza, a veces te sonríe en la tienda, a veces vive justo a un lado de ti. Dahmer fue uno, pero no el único. Su historia es una grieta, una rendija que nos obliga a mirar hacia adentro.
porque si él existió, entonces lo imposible, lo monstruoso, también puede volver. ¿Qué harías si fuera tu vecino? Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para más relatos escalofriantes del lado oscuro. Deja tus comentarios y comparte con aquellos que, al igual que tú, sienten una fascinación por lo desconocido. Yo soy Marcos García. Te espero en nuestros próximos encuentros en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.